Hola, si has llegado hasta aquí, sé bienvenido y ponte cómodo. Esto es un podcast del Colegio Spavi. Buenas noches, estamos aquí en el podcast Spavi, en el episodio número 2, se encuentra conmigo la maestra Laura y yo soy su servidor, el profe Ever Pérez. ¿Cómo estás, Laura? Bien, Ever, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz de estar aquí, un poco nervioso, pero vamos a platicar un poco de un tema súper interesante. Fíjate que nos vamos a hablar un poco acerca de estas fechas que se acercan, que es el Halloween y el Día de Muertos. El Halloween y el Día de Muertos, pues algo que hemos venido viendo desde niños y que realmente, no sé, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabes tú de esas dos fechas? Fíjate que personalmente no las celebro tanto ninguna de las dos. O sea, no es algo como que yo sea un aficionado o un participante muy activo de las dos fechas, pero sí las he realizado. ¿Por qué? Porque el Día de los Muertos es algo un poco más mexicano que se realiza en las escuelas y ya por mi experiencia como maestro he tenido que participar y cuando participo, vaya, me apasiona y tú lo has visto tal vez en los altares que he realizado con mis grupos aquí en la escuela. Trato de que sean altares que reflejen lo que conocemos aquí en Chihuahua de la tradición del Día de Muertos. Y también respecto a Halloween, también he participado un poco. Yo viví mi juventud, mi niñez y mi juventud en Nuevo Casas Grandes. Entonces ahí es un poco más fuerte la tradición del Halloween debido a los anglosajones que viven ahí. Y claro, me tocó de niño participar en esta actividad y fue divertida, fue una experiencia muy buena, pero también pues tengo ahí oscuras experiencias respecto a eso. Entonces, vaya, es un tema interesante. Vamos a platicar un poco. ¿Qué es lo que tú has visto? Tú que eres de aquí de Chihuahua, un poquito más capitalina, y cómo has llevado las tradiciones. Pues respecto a estas dos tradiciones, yo creo que como tú dices, lo he visto en su mayoría en la escuela. Mencionabas, por ejemplo, los altares escolares y yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, yo creo que es la época en la que más te toca ver ese tipo de cosas porque la escuela intenta acercarte a esas tradiciones mediante, como mencionabas tú, los altares de muertos, que realmente es una tradición que, si lo pienso desde mi perspectiva, ha estado incluso lejana a mí, porque la única ocasión en la que yo lo veía era precisamente cuando la escuela preparaba el altar, y yo me acuerdo que ni siquiera era algo que nos involucrara completamente a nosotros. A veces nos pedían que lleváramos ciertas cosas, ciertos elementos, sobre todo comida, de ese tipo de cosas que se necesitan para montar el altar, pero los preparaban aparte. Entonces yo me acuerdo que en la primaria en la que estaba había como una especie de bodega. Creo que ahí guardaban las cosas de intendencia y todo, y el Día de Muertos sacaban lo que había dentro y allí en esa oscuridad era donde se preparaba el altar. Pero ustedes no participaban entonces, o sea, no, lo hacían, la escuela lo hacía también. La escuela lo hacía por ejemplo alguna maestra o el conserje o personal de la escuela, y lo que pasaba era que ya cuando el altar estaba listo, pues te llevaban, ¿no? Llevaban al grupo a la bodeguita, entrábamos y nos explicaban el altar y nos explicaban para quién era. Pero la cosa pues también está tan institucionalizada que se la hacen, por ejemplo, a algún personaje como puede ser la persona que dio nombre a la escuela, ¿no? En mi caso era Valentín Gómez Farías. Se los hacían a ellos. Entonces, esas experiencias son poco cercanas precisamente porque incluso las personas a quienes se dedican los altares no son, vaya, del interés de un niño de 8 años, sí, que fue lo que me gustó de tu altar el año pasado. Hiciste el altar y creo que pediste personas que pertenecieran a la familia. O sea, aparte de que tu altar quedó impresionante porque estaba todo el salón decorado, estaba todo muy bonito, y los niños fueron los que prepararon la exposición. Todos los que estaban allí involucrados eran familiares de tus alumnos, que de alguna u otra manera pues eran seres queridos, y entonces se sintió como un altar más significativo para ellos, y creo que también eso los hizo participar como con más gusto. Incluso creo que fue el día del incidente, ¿no?
de las... ¿Del aire? No, cuando Ju-won no trajo sus zapatitos. Oh, sí, cierto que se vino. Se vino con sin sus zapatos, con sus Crocs. slippers, Ajá. sí. Sí, fíjate, de hecho, cuando hiciste que mis recuerdos se movieran, yo tengo muy mala memoria de mi niñez, pero ahorita que lo mencionas, yo también recuerdo ahí en Casas Grandes, en la escuela chiquita, en el, ¿cómo se llamaba? Salón de actos, no me acuerdo cómo se llamaba, era un lugar aparte que también se preparaba un solo altar para toda la escuela, y vaya, quedaba muy bonito, y siempre era, yo recuerdo que, o sea, personajes como Chespirito, yo vi personajes que sí, o sea, uno los conoce, los ha escuchado en sus libros tal vez de historia, pero no lo siente algo tan personal. ¿Qué fue lo que pasó conmigo el año pasado y antepasado que he realizado el altar de la misma manera? La película de Coco. Si tú te acuerdas, es una película que menciona varias fotografías. Entonces yo cuando vi esa película, se me hizo algo muy interesante el concepto. Dije, qué padre que toda esta familia está recordando a la familia que ha fallecido. Y yo creo que la genealogía y la historia familiar es algo muy importante que todos debemos de conocer. O sea, yo tengo mi árbol genealógico increíblemente grande, como unas 10 generaciones. Yo tengo, soy descendiente del rey Fernando de Castilla de España, o sea... Fernando de Castilla, ¿no era el esposo de Isabel la Católica? ¿Ese Fernando? Así es, pero es otra historia por ahí, porque él tuvo un hijo con la sirvienta, entonces yo vengo por ahí, pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, vaya, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que conocer a nuestros antepasados, tenemos que conocer de dónde venimos. Entonces, esta película de Coco me llamó la atención porque involucraba hasta al tatarabuelo, y lamentablemente nosotros tenemos conocimiento de abuelos, conocimientos tal vez de bisabuelos, pero ya llegar a un tatarabuelo, el conocimiento de quién era, qué hizo, a qué se dedicaba, creo que muy pocas personas lo realizan, y los que lo hacen, la verdad que bueno, es algo que necesitamos rescatar. Entonces, cuando yo hice el altar, yo les pedí a los niños, vamos a hacer algo así, no solamente a una persona que no conoces, vamos a hacerlo a alguien que realmente te liga a un altar. Y vaya, tú mencionabas ahorita acerca de los conceptos que les encargaban a los niños, que nos encargaban de tarea. Vaya, pues me encargaron un kilo de sal, mamá, pues quién sabe para qué, pero pues yo lo voy a llevar. Entonces, cuando yo encargué el material, nosotros sí encargamos todos los materiales que ya conocemos, pero la fotografía de cada uno de los niños de todos mis dos grupos, de todos mis alumnos de los dos grupos, hizo que fuera más emotivo. Cuando ellos venían y veían el altar, o sea, creo, nunca entré a otro altar, pero imagino que solamente entraban y lo veían y salían. Cuando entraban a ver el altar de mi grupo, daban la vuelta, veían todas las fotografías, y vaya que eran como unas 40 fotografías. Entonces fue impresionante, y los niños, un niño perdió a su hermanito, entonces lo puso ahí, a sus papás, un niño que perdió a su papá también está ahí. Entonces el hecho de verlo ahí, el hecho de ver las cosas que les gustaban a ellos, creo que fue algo más personal, algo con lo que se llevaron un poquito más para ellos. Sí, es que ese tipo de cosas tienen impacto precisamente cuando se acercan a nosotros, que es precisamente a lo mejor mi dilema un poco con la cultura también, porque cada quien tiene su historia personal y la cultura se sobrepone también a eso. Entonces, con lo que hablas, me acuerdo mucho, dices, es que es importante conocer nuestro árbol genealógico y de dónde venimos, y porque eso es lo que nosotros somos, pero muchos, por ejemplo, tienen o tenemos historias que a lo mejor no están como que en paz, por así decirlo, con el pasado. Yo me acuerdo, por ejemplo, la historia de mi abuelita. Ella en su vida menciona a su papá. ¿Por qué? Por sus circunstancias. Entonces, cuando tú le hablas a mi abuelita de su papá, es el señor que la engendró. Literalmente. Exacto, no hay una conexión. Y entonces me acuerdo, por ejemplo, de mi abuelo, el papá de mi mamá. También le digo mi abuelo porque es el papá de mi mamá, pero yo nunca lo conocí. Entonces, yo me acuerdo mucho el día que murió, nos hablan a la casa y está mi mamá allí y le dicen, es que acaba de fallecer, y mi abuelo estaba en Guadalajara, creo, allá vivió una tía y ella murió él.
Entonces yo me acuerdo de ver a mi mamá llorar y llorar con ella porque acababa de fallecer mi abuelo, pero yo lloraba porque mi mamá estaba triste. Porque cuando yo evoco los recuerdos de esa persona no los tengo. Entonces ese tipo de historias se van quedando enterradas en tu historia personal por esa falta de contacto. Y por ejemplo, cuando muere mi abuelo, el papá de mi papá, que es el abuelo con el que yo sí tengo mucho contacto, o sea, es el abuelo que estuvo ahí toda la vida, que lo veía cada fin de semana, que me quedaba con él, que tengo memorias con él, de cosas que hacíamos juntos. Ese es el momento en el que pega realmente la muerte. Y es en el momento en el que sientes lo que es o lo que significa la muerte, porque no tiene un significado real hasta que no te toca a ti, hasta que no te conmueve. Y yo me acuerdo que el altar de muertos no tenía un significado personal hasta que muere mi abuelo y mi abuela el 2 de noviembre le pone un altar pequeño ahí en la casa con la fotografía, y la fotografía se queda la misma fotografía todo el año ahí, lo único que se renueva es el altar. Entonces es hasta ese ritual de llegar a la foto que tiene un significado para ti, y entonces toda esta cuestión del Día de Muertos adquiere un peso distinto, pero únicamente hasta que significa algo personal o hasta que tienes un vínculo propio con eso, ¿no? Que es lo que difiere de la cultura, porque la cultura hasta cierto punto es superpuesta. Yo nazco en un cierto lugar, con ciertas tradiciones, con cierta ideología, con ciertos prejuicios, y entonces se me van quedando, y aunque son difíciles de sacar, no quiere decir que estén interiorizados. O sea, a pesar de que nosotros digamos que el Día de Muertos es nuestra tradición, no quiere decir que esté interiorizado como una tradición propia o mía. Hasta que no te toca vivirlo a ti es cuando entiendes que puede tener un significado más allá del que te enseñaron en la escuela o en tu vida diaria, la cultura en la que estás metido. Así es. ¿Y qué piensas? ¿Crees que sea algo que necesitemos como mexicanos rescatar un poco más? El hecho de que busquemos tener interiorizado, como tú mencionas, esta tradición, ¿sería algo positivo para las familias de México? Sí y no. Yo creo que eso depende de la reflexión de cada quien. Porque ahorita comentábamos entre tú y yo la cuestión de qué es el Día de Muertos en el norte y qué es el Día de Muertos en el sur, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando que leímos a Octavio Paz, leímos El laberinto de la soledad. Entonces Octavio Paz hace este ensayo, no sé si en los 40s, 30s, en el siglo pasado, y habla precisamente del Día de Muertos y habla de muchas otras cuestiones que tienen que ver con la identidad mexicana. Entonces, con el pasar del tiempo, lo que pasa con ese libro es que te preguntas qué es la identidad mexicana y si puedes hablar de una identidad mexicana homogénea, porque hablar del mexicano abarca a los mexicanos en todo el país, pero las identidades regionales también están muy marcadas. Entonces, no es lo mismo pertenecer al sur del país y convivir con esas tradiciones prehispánicas de manera más cercana que pertenecer al norte, que es primordialmente mestizo, que es primordialmente español, aunque no lo seamos del todo, y que no arrastra de la misma manera ese tipo de tradiciones. Entonces el Día de Muertos como tal no es en sí una tradición negativa, ni mala, ni mucho menos, simplemente que tendríamos que plantearnos, quizá más personalmente, qué significa el Día de Muertos, específicamente para nosotros a lo mejor como chihuahuenses, y luego después en una esfera más personal, qué significa el Día de Muertos para mí, qué quiero recordar, a quién quiero recordar y de qué manera quiero recordarlo. Sí, porque, o sea, tú mencionabas ahorita que no estábamos grabando, que sí es muy diferente la celebración del Día de Muertos que tenemos en el norte del país, porque como mencionas, lo que hacemos el Día de Muertos, muchas personas, es que vamos y limpiamos la tumba de nuestro familiar o de todos nuestros familiares. Me ha tocado que ahí está el mariachi o ahí está la banda y
y le dedicamos una canción a nuestro familiar. Comemos ahí un poco, pasamos un tiempo y ese es nuestro Día de Muertos. Sin embargo, en el sur del país, y vuelvo a retomar la película de Coco de Pixar, nos hace ver esta tradición como algo muchísimo más, vaya. Acendrado quizás. Así es, y allá son celebraciones que comienzan tal vez desde antes y hay una preparación previa a ello. Nosotros lo que hacemos aquí es ese día, vamos, limpiamos, comemos y ya. Entonces es muy diferente para nosotros llevar la celebración del Día de Muertos a diferencia de ellos, ¿no? Que sí, yo viví en Puebla y en Tlaxcala y pasé, vaya, dos años allí. Y sí, era increíble el cempasúchil. Yo tengo fotografías en los campos de allá de Nialtican, de Atlixco. Y era impresionante cómo estas flores adornaban totalmente la ciudad. Hacían tapetes de flores que se veían impresionantes. Y todo esto era para poder celebrar y recordar a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Entonces, vaya, ¿cuándo hemos visto eso aquí en Chihuahua con tanto esplendor, ¿no? Como lo hacen allá? Creo que ahí sí es algo que toman más, o que tú mencionas como esa palabra, interiorizan más esa tradición. Incluso también ya hasta se ve más el comercio y todo. Perdón, es que ya me están molestando por aquí, pero ya se ve un poquito más introducido ahí lo que es la mercadotecnia y todo este tipo de cosas, ¿no? Para poder apoyar más. Y aquí no lo tenemos tanto. Déjame te hago una pregunta que se me ocurrió precisamente ahorita que estabas hablando de eso. ¿Qué tanto crees que tenga que ver precisamente el hecho, vamos a decirlo así, la geografía del norte con la geografía del sur en esa cuestión de qué tanto interiorizamos el Día de Muertos? Te digo, aquí viene esto, al carácter. Hay un lugar común cuando hablamos de las personas del norte y del sur, y es que somos más secos que nosotros de acá, que nosotros los del norte somos más secos, más atrabancados, decimos reborujado. ¿Y qué tanto tiene que ver eso con esos prejuicios o con esas ideas de identidad que tenemos del norte y del sur? Pues sí, mira, respecto a lo que mencionas, sí, nosotros somos un poquito, vaya, o en lo personal, yo no lo tengo tan grabado ni en mi vida ni con mi familia, estas tradiciones como para hacerlas. Te digo, lo único que lo relaciones con la escuela. Pero el hecho de recordar, el hecho de ponernos a ponernos tristes por una muerte otra vez después cada año. Vaya, creo que nosotros aquí en Chihuahua somos más duros, como dices, y tal vez el hombre o el macho norteño de llorar por una muerte, pues no es algo que esté. Yo me acuerdo, o sea, que a mí sí me tocó de chiquito, no que me dijeran a mí, pero sí escuchar de que tú eres hombre y tú no lloras. Entonces, sí, el hecho de recordar cada año que se nos fue nuestro familiar es algo que mueve sentimientos. Siempre la muerte va a doler, siempre. Tratando un poquito un tema cristiano, el versículo de la Biblia más corto que he encontrado dice, y Jesús lloró, y eso fue cuando su amigo Lázaro murió por un breve momento. Pero él dice, y Jesús lloró. La muerte duele, la muerte hace que te cambie toda tu vida. Tú tal vez piensas que sí, todo eso va a llegar, pero cuando llega con un familiar, cuando llega con alguien, es algo difícil. Entonces, vaya, nosotros, el estar hecho, o yo lo pienso así, estar recordando cada año que se nos fue nuestro familiar es algo difícil. Tal vez por eso yo no lo vivo tanto. Tal vez por eso el hecho de recordar a mi abuela que falleció, a mi primo que falleció en un accidente, es mejor recordar las cosas buenas, las cosas positivas, los momentos alegres que pusimos, que ese día en el de que ellos murieron, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas acerca de eso? Pues fíjate que me viene un poco a la mente la idea de la purificación, leyendo un poco así también del Día de Muertos,
que tiene precisamente su origen en tradiciones prehispánicas. Resulta que, pues, me parece que eran los aztecas quienes creían que después de muertos bajabas al Mictlán. Entonces es una cosa muy interesante, porque para bajar al Mictlán tienes que pasar por una serie de estadios, o estadios, creo que ya no se pronuncia así, en los que tienes que pasar por diversas pruebas. Y si te fijas, hay muchas tradiciones de ese tipo. Los griegos tienen que cruzar el río, los egipcios tienen que pasar la prueba de la pluma con Anubis. Incluso Dante en la Divina Comedia tiene que pasar por todos los estadios del purgatorio para llegar al cielo, y en el Mictlán es algo similar, pero la idea, me parece, es precisamente la purificación. Tienes que dejar atrás tu cuerpo y tus sentimientos y todo lo que traes cargando de tu vida y de tu mundo, y tienes que llegar puro hasta donde está el Dios cuyo nombre no puedo pronunciar, pero llegas con él y te conviertes en parte del universo, pero para eso tienes que limpiarte. Entonces el ritual que se da cuando una persona muere, o que se daba para los aztecas cuando una persona moría, duraba 4 años. Se hace cuenta que la persona moría, lo lloraban 4 días, lo enterraban con todo lo que le gustaba y lo envían a que haga su viaje al Mictlán, y cada año, durante 4 años se repite, porque la idea es que en esos 4 años el alma se purifica antes de llegar hasta el centro del Mictlán, donde va a encontrar al Dios y donde va a volverse parte del universo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la idea del duelo, de precisamente esta idea de que cuando alguien muere, tienes que sufrirlo y recordarlo y recordarlo y recordarlo. Te trae precisamente este sufrimiento, pero que también tiene la idea de la purificación. Creo que algo muy famoso o muy conocido del Día de Muertos mexicano precisamente es la idea de que nos reímos de la muerte. Y creo que es una risa amarga en el fondo. Las calaveritas literarias son agrias, son ácidas. Entonces, creo que sí hay mucho de disfraz en ese reírnos de la muerte, pero a su vez es una forma de sobrellevar el duelo. Entonces, a lo mejor este tipo de manifestaciones culturales, que no existen nada más aquí, sino también en otras culturas, tienen esa idea de enfrentarte a la muerte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque no es nada más. Creo que la muerte es tan impresionante como dices tú, que tenemos que darle un significado. Todas estas ideas de inframundos, de cielos, de infiernos, todo eso tiene que ver con una necesidad de darle significado a la muerte, porque la muerte también le da significado a nuestra vida, ¿no? No sé dónde lo escuché. Vive como quieres morir. Creo que el mismo Octavio Paz lo decía en este ensayo. La persona que no muere de la forma en que vivió, no vivió su propia vida. Entonces... Sí, incluso en algunas terapias también te ponen a cómo va a ser tu funeral. Entonces, a imaginar cómo va a ser, y de esa manera te pones tú a pensar qué tanto bien has hecho en esta vida como para que tu muerte sea recordada, tu muerte sea venerada. ¿Cuántas personas se tomarían la molestia de ir y sentarse a estar en silencio para velar por tu muerte y pasar ese duelo con tu familia y ver a tu familia llorar triste, enviar flores, vaya, todo esto que conocemos como la muerte, ¿no? Pero mira, ahorita estaba pensando que estabas hablando de la muerte. La muerte es algo que podemos nosotros verlo algo tan bueno, pero algo también malo. O sea, se ha tomado como la muerte como algo terrorífico, satanizado incluso. Entonces, y es ahí donde podemos hablar un poquito de Halloween, ¿no? Acerca de todas estas tradiciones también que hemos adoptado de Estados Unidos y algunos otros países. Pero sí, la muerte en el Día de Muertos la vemos como algo bueno, lo vemos como, vaya, murió y vamos a dar ese duelo, vamos a recordar. Y en otras, bueno, ahora ya tocando un poquito el tema de Halloween, la muerte llega a ser algo para espantar, llega a ser algo para vestirte y causar un susto a las personas, a los niños. Y es ahí donde pues tal vez podemos introducir el nuevo tema de Halloween, hablar un poquito de
de esto. Pero que también quiero mencionar, muchas personas sí lo satanizan demasiado, y yo quisiera compartir mi punto de vista. Creo que cuando tú tienes el propósito definido de por qué realizas algo, tal vez sin conocer o no dando tanto significado a la raíz de esto, llega a ser algo nuevo y algo familiar, algo bueno. Pero vaya, si con todas las personas que conocen cómo inicia el Halloween, cómo llega a ser algo malo también. Entonces yo sé que hay muchos de mis alumnos que tienen prohibidísimo celebrar Halloween, incluso instituciones educativas que tienen prohibido hablar, incluso adornar los salones, aun y cuando sean escuelas bilingües que hablan de hablar en inglés en todo el tiempo. El inglés se asocia a Estados Unidos y tradiciones de Estados Unidos, como en la Semana Santa también los adoptamos, pero hay como el Halloween, como que también está el Thanksgiving Day, ¿no? Thanksgiving, que es más fácil que se adopte a lo mejor que Halloween, precisamente por esta cuestión de la satanización que puede existir. Y es que ahí entras en otro tema que también tiene que ver con la cultura, porque tú y yo somos maestros de inglés. Entonces sabemos lo importante que es conocer la cultura para conocer el idioma, porque el idioma nace dentro de un contexto. Todas las palabras que surgen ahí tienen que ver con el mundo que se vive en esa región en la que surge el idioma. Entonces, Halloween es parte de eso. Halloween nace de una tradición celta, y el mismo inglés, aunque emparentado con el español, aunque emparentado con el latín, está mucho más emparentado con estos idiomas célticos, germánicos. Entonces, todo eso lo va a venir arrastrando y es lógico. Ahora, creo que esta satanización también tiene que ver con esta idea de querernos proteger de la cultura del otro, de la cultura de Estados Unidos. Nos da miedo porque sabemos que la cultura es permeable. Todo cambia porque toda cultura tiene una apertura al cambio, es dinámica. Y es igual que el lenguaje. Cultura y lenguaje van de la mano, y por eso creo que haces énfasis precisamente en esta cuestión de por qué no podemos adoptar una costumbre como el Halloween, y si no adoptarla, ¿por qué tenemos que volverla tabú cuando se puede hablar de ella en términos de una cultura y de tradiciones que están enraizadas en pueblos paganos, por así decirlo, para no identificarlos con el nuestro, pero que existieron, y que a lo mejor el significado que ahora tiene no es el mismo? ¿Sí me explico? Que pudo haber cambiado y que no necesariamente tiene que verse como algo malo o como algo tabú. Así es. Mira, te voy a contar una pequeña historia. En una ocasión en Navidad, cierta familia se reúne, siempre todos se reúnen para poder cenar un pavo, ¿no? Siempre en Navidad esta familia acostumbraba a cenar un pavo. Entonces lo que hacían era que encontraban el pavo más grande, y lo que hacían es que lo cortaban por la mitad. Entonces lo cortaban por la mitad, entonces metían uno al horno primero, y luego ya cuando estuviera metían el otro. Entonces un niño de esa familia dijo: caray, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no simplemente meten todo el pavo al horno y se hace todo completo? Entonces dije, bueno, oye mamá, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ustedes están cortando el pavo? ¿Por qué no simplemente lo meten todo? Fíjate que no sé, realmente no sé, porque así lo hacía mi mamá. Pero mira, tal vez yo creo que es porque le da un sabor, lo cocina de una manera diferente, las especias, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Ve y pregúntale a mi mamá, ve y pregúntale a tu abuelita. Entonces el niño va con la abuelita y, oye abuelita, ¿sabes que me he fijado que el pavo en cada Navidad siempre lo cortan por la mitad? Hacen primero una parte y después la otra. ¿Por qué? Pues fíjate que así lo hacía mi mamá. Así lo hacía mi mamá. Pero es que ella me contó que ellos pues tenían un horno muy pequeño, entonces el pavo no cabía. Entonces lo que ella hacía era que la tenía que cortar para poder hacer una parte primero y después la otra. Entonces realmente
el inicio de esta tradición familiar que ya ahora va, después de ciertos años dicen, bueno, lo vamos a seguir haciendo, pues era simplemente que no tenían un horno grande y que necesitaban cortarlo. Y ahora que tienen los hornos grandes, esa tradición continúa. Entonces, respecto al tema que estamos hablando, creo yo que hay tradiciones familiares que nosotros tenemos que establecer. Incluso yo ahora que soy papá y me pongo a ver muchas películas, hay la película de Frozen, a este personaje, el Olaf, que es el que anda de puerta en puerta buscando tradiciones familiares, porque estas dos pequeñas, al haber muerto sus padres muy, muy jovencitas, no tenían tradiciones familiares, no tenían cosas que hacían juntos. Entonces se va tocando todas las puertas del pueblo Olaf para buscar tradiciones familiares y encuentra una familia que hace galletas en esa noche. Todos los años en ese día hacen galletas. Se van a otro, hacen suéteres, se van a otro, cantan, se van a otra puerta. Entonces yo sí creo que todas las familias mexicanas tenemos que tener tradiciones familiares positivas. Tenemos que tener un momento en el que como familia adoptemos un momento en el que nos sentamos todos, en el que estemos todos juntos, en el que convivamos, que los hijos convivan con los padres y los padres con los hijos. Entonces, viéndolo el tema acerca de Halloween, ¿por qué no esta tradición puede llegar a ser una tradición positiva en las familias del norte del país, que es donde se lleva más, o incluso en todo el país? ¿Qué es lo que nosotros conocemos de Halloween? Que los niños se visten, tienen algunos disfraces y van y piden dulces. Vaya, podemos nosotros decir, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué nuestros hijos pueden encontrar satánico en eso? Entonces, claro, nosotros si conocemos el trasfondo de todo, sí ha habido muchos, como tú mencionabas, las fiestas paganas, estas tradiciones paganas, que, vaya, se han tergiversado y han hecho cambios en tradiciones, pero sí, muchas personas relacionan la muerte, otra vez, la muerte, e incluso Satanás, como algo que está relacionado con el Halloween. Ahora, yo te quiero preguntar, imagínate cuántas familias de nuestro país tienen poca convivencia con los hijos. ¿Cuántos hijos no conviven con el padre o con la madre? Incluso, tú sabes, hay muchas familias quienes no ha habido una figura paterna presente en esa familia. Entonces, vaya, respecto a las tradiciones familiares acerca del Día de Muertos y Halloween que estamos hablando, ¿por qué no buscar que estas tradiciones sean algo que fortalezca a la familia, que fortalezca a ese niño que diga, vaya, yo en Halloween, yo voy con mi papá, yo voy con mi mamá y juntos vamos y comemos dulces? Eso es diferente a enseñar que es que tú te disfrazas de demonio y de diablo y de bruja porque antes había hechizos y porque esto hacían brujería y todo eso. Vaya, es cierto que eso ha pasado, es cierto que ha pasado. Sin embargo, estamos en el 2020, el año más difícil de mucha gente, pero podemos nosotros empezar tradiciones familiares sin conocer que el horno era pequeño. Y nosotros podemos realizar nuestras tradiciones y contárselas a nuestros hijos para que ellos puedan seguir una tradición más positiva. Exactamente. Y es que eso que tú estás realizando ahorita precisamente es una deconstrucción y una resignificación, ¿no? Este niño que se pregunta por qué partimos el pavo en dos, está analizando lo que sucede a su alrededor. Y tenemos niños que hacen eso todo el tiempo. Entonces, obviamente lo que el niño hace es analizar lo que pasa y cuestionarse lo que pasa. Y lo que tú propones precisamente es eso. Vamos a analizar por qué cortamos el pavo. Vamos a analizar por qué estamos satanizando Halloween y por qué no satanizamos el Día de Muertos y por qué mejor no lo resignificamos, le damos un giro, que al fin y al cabo las tradiciones también son nuestras. Y en algún momento lo que hoy es una tradición no lo fue algo innovador, fue algo que empezaba y que precisamente podemos hacer eso hoy en día con muchas de nuestras tradiciones, porque se supone que lo que queremos precisamente es crear personas y ser adultos con capacidad de análisis y con capacidad de crítica y con capacidad de generar un criterio propio y generar un cambio.
Y cosas como esta a lo mejor no van a tener un impacto ni inmediato ni global, pero creo que sí pueden enseñarle al niño precisamente el concepto de analizar, de deconstruir y de resignificar algo que puede estar muy acendrado en la cultura. Como tú dices, incluso el hecho de que no haya, de que el padre esté ausente, que lamentablemente es una constante en México. Y que muchas veces nuestras mamás la sufrieron, las abuelas lo sufrieron, como te comentaba yo ahorita con mi experiencia con mi abuela, pero que precisamente deconstruyendo y analizando y criticando esta cultura en la que vivimos es como vamos a poder detectar ese tipo de patrones y cómo vamos a poder cambiarlos, ¿no? Darles una resignificación, porque pues ha sido como incluso un trauma nacional, ¿no? La figura de la mamá y el padre ausente. Entonces, creo que sí es bastante interesante lo que propones aquí, rescatar a la familia y rescatar a la familia como es, ¿no? Porque tenemos niños que tienen, no solo nosotros, sino en todo el país, hay muchos niños que tienen situaciones familiares distintas, ¿no? O sea, que su familia es de una forma y tenemos niños que su familia es de otra y tenemos que aprender a respetar ese tipo de diferencias porque vivimos con ellas. Independientemente de tu religión, de tu ideología, de lo que tú creas, vas a convivir con familias de todo tipo. Entonces, tenemos que saber valorar y tenemos que tener ese criterio para respetar al otro, para generar relaciones que realmente produzcan, que a fin de cuentas es lo que se busca, incluso buscando cuando tú propones la convivencia familiar. Precisamente porque queremos crear adultos sanos, queremos crear personas, pues por no decir de bien sí, al menos personas completas, ¿no? Íntegras. Sí, y fíjate que es por eso que yo decidí ser maestro, porque creo que dentro de lo que estoy haciendo puedo cambiar el mundo. Me es muy difícil a mí ahorita cambiar a un joven, es muy difícil ahorita hablar con un joven y que pueda desarrollar él un respeto que tal vez no ha desarrollado desde la infancia hasta la edad en la que tenga. Entonces, sí, tiene mucha razón y creo que podemos nosotros ayudar a que podamos tener una mente abierta al respeto y a... Tú que mencionabas ahorita de la religión y todo ese tipo de cosas, ¿por qué satanizar ciertas cosas? ¿Por qué decir, vaya, es que Halloween es malo? Vaya, tal vez el Día de la Bandera también es malo. Vaya, las personas que, bueno, algunas religiones prohíben el juramento, no puedes hacer el juramento de la bandera. Y si pones un poquito de atención al juramento, sí estamos como que de cierta manera adorando la bandera. Pero vaya, si tenemos un poquito mente abierta y decir, vaya, es simplemente un respeto, simplemente lo estoy haciendo porque soy mexicano, y no tanto porque esté adorando al águila con la serpiente o porque esté haciendo esto, creo que podemos tener un poquito más de apertura a estos temas, al hecho de decir, bueno, voy a celebrar Halloween. Yo sé que hace muchos años hubo hombres quienes entregaron dulces envenenados a niños en Estados Unidos y que esto causó mucha polémica, pero vaya, yo lo voy a hacer como una actividad familiar, tal vez lo voy a hacer para regalarlos o tal vez lo voy a hacer para pasar tiempo con mi familia, pero... vaya, me voy a disfrazar de algo que no cause tanto miedo, tanto terror, porque también eso es algo que se ha visto en Halloween. En algunos bailes vemos en fiestas ya de adultos que se van con varios disfraces demasiado gráficos, zombies y cosas así que realmente te dan miedo. Incluso no sé si recuerdas o si te diste cuenta de varios payasos satánicos en YouTube o en los videos de internet que andaban por las calles asustando gente como que los iban a golpear. Y vaya, se relaciona un disfraz de payaso con sangre y todo eso con los disfraces de Halloween. Entonces el hecho de que tú veas personas disfrazadas de Halloween en la calle sí causa cierto temor, sí causa cierto... vaya, esta... psicosis un poco. Así es. Entonces, de hecho, incluso varios de estos payasos que se disfrazaron terminaron muertos en Estados Unidos porque la misma gente que asustaban estaban armados y los dispararon. Entonces, ¿cómo hacer este tema? ¿Cómo tratar el tema de Halloween con los niños? Yo entiendo que muchas familias pueden prohibirlo a sus hijos. Y lo entiendo totalmente. Lo entiendo totalmente que prefieran no participar. Yo hay ciertas cosas en las que no participo. Sin embargo, vaya, respeto y
y puedo ver que ciertas familias lo pueden realizar. Y respecto a abrir mente y ser maestro y cambiar la mentalidad de los niños y del futuro de los niños, fíjate, la única vez que yo pedí Halloween fue allá en Colonia Juárez, Casas Grandes. Entonces fui con mi mejor amigo y su hermanita y nos pintamos. Recuerdo que yo me pinté de vampiro. Entonces andábamos allá en las casas de los mormones de Colonia Juárez, que tienen mucho dinero y que sí celebran de cierta manera, o que sí dan dulces a los niños. Entonces andábamos muy emocionados porque andábamos ahí. Y cuando estábamos caminando por esas calles, es un pueblo que no está muy iluminado, pero es muy tranquilo. De repente vimos como unos 15 jovencitos en bicicleta. Nosotros éramos unos niños, estoy hablando 9, 10 años. Y sí teníamos la libertad para andar en la calle porque vaya, cuando yo era niño las cosas estaban más seguras. Pero de repente vemos estos 15 niños en bicicleta, todos, que nos hacen un círculo con las bicis y nos dejan a nosotros en medio. Y ya nos interrogan, ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde vienes? Y dije, caray, ¿qué pasó? Pues estamos celebrando Halloween, estamos nosotros pidiendo dulces a las personas, ¿no? Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Es que en Halloween se avientan huevos a los que piden dulces. Entonces ahí hay otra cultura, otra tradición, ¿no? O sea, que tal vez muchos no conocían. Yo ni conocía esa tradición de que se aventaban huevos a los niños que anduvieran pidiendo dulces. Esa fue la única vez que pedí dulces. Después de ahí ya dije, no, que me vuelven a agarrar a huevazos, jamás lo vuelvo a hacer. Pero vaya, entonces, respecto al tema de reeducar las tradiciones, de reeducar a los niños de ahora, ese tipo de cosas es vandalismo, si puede llegar a ser algo que pueden llegar a dañar propiedad privada, pueden llegar a dañar a una persona. Imagínate, un huevazo bien dado en un ojo puede dañar a la persona. Entonces sí creo que nosotros como maestros o como personas podemos enseñar tradiciones, pero sí enseñarlas de una manera positiva, de una manera correcta, quitando todo ese tipo de espacios para tergiversar una tradición. ¿Tú qué piensas, Laura? ¿Tú sí has ido a pedir Halloween? ¿Aquí en Chihuahua lo han hecho? No, yo nunca. Yo no hago esas cosas. mi mamá no me deja hacer esas cosas. Mi familia es muy católica. Uh-huh. Entonces, sí, desde niña mi papá, pues no, o sea, nunca nos dejó y nunca nos llamó la atención. Te voy a decir por qué. En la colonia donde vivo, Halloween es muerto. O sea, 1, 2 grupitos de niños que pasan gritando y se acabó. O sea, fuera de eso, más de eso, Halloween no es nada más que esa vez. Y quizá lo que más llamaba la atención, o lo que yo me fijo que le llama la atención a los niños, generalmente, incluso más que los dulces, son los disfraces. Entonces el punto de todo eso era el disfrazarte y el salir y la diversión. Entonces, te digo, no tenía más impacto que eso en el lugar donde yo vivo. Y precisamente también esta idea de que pues mi familia es católica y que contrasta con Halloween, ¿no? Todo el tiempo nos inculcaron mucho eso, es que es del diablo, es satánico. Entonces jamás lo hicimos. Y cuando crezco y entiendes, por ejemplo, también el sincretismo que es el Día de Muertos, volviendo un poco a eso, sabes que realmente es un tanto hipócrita satanizar uno y no satanizar el otro, porque precisamente el Día de Muertos es el 2 de noviembre. El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre en el calendario católico. Entonces eso se hace precisamente porque cuando llegan los españoles ya existe esta tradición de las ofrendas al Dios de la muerte. Queriendo cristianizar esa práctica, está el Día de los Santos, el Día de Todos los Santos, que ya existía anteriormente y también está relacionado con Halloween, pero que lo utilizan como para juntar las dos tradiciones y entonces hacer cristiano o cristianizar una tradición que era prehispánica y que también era pagana, al igual que lo que originó Halloween. Ajá. Entonces, realmente es muy interesante darte cuenta de todo lo que hay detrás. O sea, si escarbas un poquito, te das cuenta que realmente es una mezcla de todo.
¿no? Y sí, que también podemos un poco hasta manipular ese tipo de tradiciones, ¿no? Incluso la mediatización de Halloween. Tenemos esta imagen de Halloween porque tenemos, o sea, incontables películas, incontables series, incontables historias, leyendas, precisamente instaurando, tratando de ver Halloween como algo de miedo, ¿no? El día en que te van a matar. Y todas las películas donde se muere todo el mundo salen en Halloween, o son para Halloween, o están relacionadas, como esta película de Jamie Lee Curtis, que no recuerdo el nombre también, donde le dieron el título de Scream Queen y toda la cosa, precisamente tiene que ver con esta cuestión de Halloween. Y eso es pura mediatización, y es una forma en la que se vende más, la verdad. Todas esas películas, esas series venden mucho precisamente porque tenemos el pretexto de Halloween, pero nosotros le estamos dando esa perspectiva. Al fin y al cabo, algo que crearon las personas lo cambian, pero depende mucho, como tú dices, de nosotros mismos y de lo que les enseñemos a los niños, porque como adulto pues ya, o sea, ya te formaste tu criterio, y un adulto supersticioso va a crear un niño supersticioso porque no lo vas a cambiar. ¿Sí me explico? A lo mejor tú ahorita me estás planteando esta idea de cambiar el significado de Halloween, de resignificarlo dentro de la familia, al igual que de resignificar el Día de Muertos y acercarlos a nuestras tradiciones familiares. Pero eso es, vaya, lamentablemente quizá tú desde tu perspectiva, desde lo que tú has vivido, a lo que tú te dedicas, por ejemplo, el hecho de que tú y yo convivamos con niños todo el tiempo, nos hace mucho dirigir ese pensamiento hacia bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿No? ¿Qué tradiciones se les van a quedar? ¿Qué ideas, qué valores se van a llevar en su mochilita, ¿no? Siempre usamos mucho ese ejemplo, es que le estamos llenando la mochilita al niño con todo lo que se va a llevar, y luego va a empezar a sacar todo lo que tiene allí y no se va a deshacer de eso. Entonces, como te digo, un adulto supersticioso va a crear niños supersticiosos. Un adulto que no es crítico va a crear un niño que no es crítico. Un adulto fanático va a crear un niño fanático que se va a terminar convirtiendo en un adulto a su vez, y la cadena se repite, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado respecto a estas cosas, ¿no? Tenemos que crear, desde mi punto de vista, sí tenemos que crear niños que sepan decir no si no quieren, incluso a las tradiciones, pero que no pase del decir no, que no pase de este es mi espacio y tu espacio es otra cosa, ¿no? Independientemente de la cultura en la que vivamos, porque, vaya, la identidad es propia, creo que la identidad es individual, y sí tiene mucho que ver con la cultura y sí tiene mucho que ver con la sociedad, pero al fin y al cabo yo tengo que crearme mi identidad y tengo que estar consciente también de todas estas prejuicios o de toda esta predisposición que me da el pertenecer a cierta cultura, ¿no? Que también criticamos mucho a los mexicanos y decimos, ay, es que no tenemos cultura de la legalidad, ay, es que no tenemos cultura del respeto, ay, es que aquí, y luego nos comparamos con los japoneses, no, es que Japón, y los niños en Japón, y los estudiantes en Japón, y todos estos y todos Japón, otros, sí. Sí, no, olvídate, pero precisamente, aparte de que ellos viven en otra cultura, tenemos que vernos desde adentro, porque somos muy dados a ver el exterior. Ay, no, si es que ellos viven en otro lado y es otro mundo. Y no, o sea, tu mundo está dentro de ti, y con lo que tú te nutres es lo que te va a formar. O sea, si a ti te gusta la disciplina, pues disciplínate. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Y es lo que decimos también muchas veces, también con nuestros alumnos. A mí me pasa mucho que soy muy gallina, ¿no? O sea, yo me siento como muy gallina. Como mamá gallina. La mamá de los pollitos. Como mamá gallina, sí. O sea, son míos y no los toquen. Ajá. O sea, es como yo tengo potestad aquí, tú no. Ajá, sí, ya sabes cómo soy, ¿no? Sí, no se metan con mis alumnos porque sale la maestra al quite. Sí, así. Entonces, vaya, si quieres que tu hijo, que tu adolescente, que tu familia realmente se forme, le va a doler. Una vez les puse un ejemplo a los niños, les digo, miren, es que ustedes son como arbolitos, pero el arbolito crece solo y crece libre. Nada más que hay veces que el arbolito crece chueco.
Pues, ¿qué pasa? Le ponemos una varita, ¿para qué? Para que pueda crecer, porque si crece chueco se va a quedar allí, no va a llegar a más. Entonces sí, que la varita le va a costar trabajo adaptarse, sí, le va a costar, pero al final va a llegar más allá. Y eso es lo que queremos crear. Entonces también tenemos que saber que si te gusta lo que hay en otros lugares, si quieres llegar a crear tu identidad, si quieres llegar a valorarte a ti mismo, entonces de que te va a costar, sí, te va a costar mucho. Y lo aprendes porque la misma vida te va dando golpes. La muerte, por ejemplo, la muerte de alguien cercano te puede marcar tanto que de ahí se va a definir quién eres. Pero realmente tienes que estar consciente de que lo que quieres lo tienes que conseguir y de que te va a doler, pero que en el fondo, o al menos tienes que tener esa esperanza de que en el fondo vas a poder llegar más allá de lo que hubieras podido llegar si no eres autocrítico. Así es. No, Laura, pues tienes mucha sabiduría, pero estaba pensando en tus palabras y fíjate que vinieron muchas cosas a mi mente respecto a estos temas y respecto a cómo es que podemos estar nosotros viviendo estas tradiciones, aceptándolas, satanizándolas o cada quien es libre, ¿no? Entonces vino a mi mente respecto a lo que mencionabas y respecto a este tema, lo que es el respeto, el tratar de respetar a todas las personas. Si hay una persona que celebra el Día de Muertos y lo lleva en su casa y hay un altar, el respetar es algo sagrado para ellos, es algo que invirtieron tiempo, dinero y aparte hay un sentimiento fuerte para una persona que falleció, ¿no? Respecto al Halloween, también el respetar y el permitir que las personas quienes estén viviendo esta tradición puedan disfrutarla, puedan sacarle provecho a esto y quitar de estas tradiciones que pueden llegar a ser buenas lo malo, como te decía. Fíjate, el año pasado yo estaba en mi casa el día de Halloween. No recuerdo qué es lo que iba a hacer, no me acuerdo si había una fiesta, si había un baile, si no sé a qué lugar iba a ir, pero estaba solo y de hecho me metí a bañar. Fue ahí cuando llegaron los niños a tocar mi casa. Terrible error estar bañándome. Cuando salí ya estaba mi casa llena, hueveada, ya le habían aventado huevos. Entonces, ¿por qué hablo del respeto? Porque, vaya, qué bonito es el ir y buscar el dulce, el ir y buscar la experiencia de que vean mi disfraz que mi mamá me compró, me rentó, me hizo. Pero vaya, quedarnos con lo bueno. Ya el hecho de dañar a una persona, el hecho de dañar mi casa, yo tengo que invertir para pintar mi casa, yo tengo que invertir imagínate si hubiera sido un vidrio, si hubiera sido algo más. Entonces, respecto al respeto, creo que nos falta todavía mucho como mexicanos el respetar todo este tipo de cosas, todo este tipo de lo que hace otra persona. Si yo respeto a todas las personas cristianas, católicas, que deciden no participar de Halloween, adelante, es algo que como familias lo han decidido, como personas lo han decidido, y también se respeta a aquella persona católica o cristiana que ha decidido poner un altar y recordar a sus muertos. Te digo, yo soy una persona que le apasiona mucho el altar en la escuela, pero yo personalmente no creo que sí mis familiares vengan y que se coman las cosas que están ahí, o sea, no es algo que yo personalmente no lo creo así. Entonces mis creencias están fundadas en algo y vaya, yo participo de esta tradición. ¿Por qué? Para poder brindar esa experiencia positiva a los alumnos, a los niños, para que tengan ese acercamiento a esta tradición, pero que vaya, puede llegar a ser algo como el pavo, ¿no? Como ya hablamos. Y bueno, respecto a estas tradiciones de que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Ahorita que estabas platicando vino a mi mente acerca del Día de Reyes también y Santa Claus, ¿no? Es algo similar. Fíjate que me tocó a mí, bueno, respecto a esto, cada quien celebra lo que vive, lo que pasa, ¿no? En Ascensión, Chihuahua, nosotros le decimos la chona. Ya ha dejado de ya no se realiza más, pero cuando yo era niño, cuando era joven, llegaban los gringos de Estados Unidos con sus trailers, a regalar juguetes y ropa en la chona, específicamente en Ascensión.
Entonces yo fui como con mi mejor amigo a traducir, porque ellos venían de Estados Unidos, no hablaban español. Si una persona, ¿sabes qué? Pues necesito una cobija, pues quién sabe qué será cobija. Sí, ibas de intérprete. Entonces yo iba de intérprete ahí con mi poco de inglés que tenía, pero yo recuerdo que los niños no creían en Santa Claus, creían en los gringos. Entonces en diciembre vienen los gringos, no viene Santa Claus, vienen los gringos. Entonces fue algo que me dio mucha risa del hecho de pensar, bueno, cada quien vive lo que, pues lo que está pasando, ¿no? En su ambiente, su environment. Entonces, pues creo que también Halloween, el Día de Muertos, puede ser algo similar. Que cada quien lo vive de la manera como lo ha vivido y como lo quiere vivir. Sí, que pasa lo mismo con el Día de Reyes, ¿no? Por ejemplo, los niños, todas las festividades de los regalos en México, por ejemplo, son el Día de Reyes. Y aquí eso es en Navidad, porque viene Santa Claus, ¿no? Y ahorita es Santa Claus, pero mi mamá decía, es que a nosotros no nos traía Santa Claus, nos traía el Niño Dios, ¿no? Entonces todas esas son tradiciones o son, sí, costumbres que van cambiando a lo largo de los años. Mi papá respecto al Día de Reyes, bueno, llegaba Santa Claus y eran los regalos, ¿no? Y llegaba el 6 de enero y eran unos regalos bien chafitas, o sea, yo me acuerdo. Y ahora yo entiendo el contexto y entiendo, digo, bueno, híjole, mi papá, pues en diciembre, Santa Claus se lució, pero ya en enero. Ya estaba pobre. Entonces yo, nunca me cayeron bien los reyes, ¿no? O sea, obviamente los reyes no era algo que yo quería celebrar, ¿por qué? Porque Santa Claus se la rifaba. Ahora, ¿qué decía mi papá? Es que Santa Claus llegó con todos los juguetes y nada más esto dejó. Entonces, vaya, te digo, es algo que cada quien vive lo que le tocó vivir y rescata lo que le tocó vivir dentro de esas tradiciones. Pero creo que todo puede llegar a ser algo bueno para los niños principalmente, que nosotros somos maestros, nos enfocamos en ellos, pero creo que como adultos también nosotros podemos rescatar cosas muy buenas de estas dos tradiciones, aun y cuando podamos pensar algo bueno o algo malo, cosas positivas y negativas, pero creo que podemos rescatar cosas aún mejores. Sí, que me recordaba mucho esto que decías al principio de recordar a las personas que significan algo para mí. Mencionabas mucho la película de Coco y creo que al final el mensaje es ese, ¿no? Las personas mueren cuando se las olvida. No sé si te acuerdas que Héctor, creo, estaba a punto de desaparecer, de morir realmente porque no había quien lo recordara, ¿no? Y es mucho este mensaje de las personas que pasaron por aquí mueren cuando se las olvida, mueren cuando no hay alguien que las recuerde, precisamente porque quienes fueron no dejaron una marca en ti. Y precisamente mencionando tu altar y esta tradición que a lo mejor tú mismo estás también creando con tus alumnos, ¿no? El Día de Muertos lo vamos a dedicar a las personas que queremos. A lo mejor no creo que vayan a venir y que vayan a comerse el espíritu, ¿no? Como se dice, de los alimentos que yo les dejo. Pero sí vuelven porque yo los recuerdo. Sí vuelven, sí están aquí porque yo los sigo viviendo. Porque siguen estando conmigo en lo que yo recuerdo. Y me acuerdo mucho también, hay un poema muy, muy, muy viejo, que nadie va a conocer, pero me acuerdo porque me tocó estudiarlo en la carrera y no le entendía nada. Se llama Coplas a la muerte de su padre y es no era un trovador, era un poeta de Jorge Manrique se llamaba. Y también está hablando de la muerte de su padre y hace muchísimas, recuerdo o rememora lo que su padre hizo y lo que su padre significó y lo que su padre era, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de ellas precisamente porque ese es el recuerdo que él creó de su padre. Independientemente de lo real, el recuerdo que él tiene está allí. ¿Quién era mi padre para mí? ¿Quién era esta persona para mí? Y es lo mismo que decías respecto a, bueno, ¿cómo queremos morir? ¿Cuántas personas van a venir a nuestro funeral? Y me lo comentabas precisamente en un funeral. ¿Te acuerdas? Me lo comentaste la primera vez cuando fuimos al funeral del profe Otoniel. Y estábamos viendo a todos los niños, a los chiquitos,
a los grandes de cuarto, de quinto, de sexto, que habían estado con él toda la primaria, reunidos alrededor esperándolo. Y fue muy emotivo y fue muy desgarrador a la vez. Fue algo que no nos esperábamos y fue algo que nos dolió profundamente, yo creo que a toda la comunidad de Spavi, especialmente a los niños. Y me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Quién eres y qué estás construyendo con tu vida para que cuando te vayas, quién va a estar aquí? ¿Quién va a venir a tu funeral? Recuerda que había 2 funerales, ¿te acuerdas? Entonces imagina, había 2 cuerpos en el funeral del profe. Entonces imagínate ser la otra persona, que tal vez fueron pocas personas, y vaya, compararte con una persona que tan amada, vaya, no quiero decir que esa persona fue una persona mala, no quiero decir que vaya, tiene diferentes circunstancias, pero sí es importante que podamos valorar eso, ¿no? En la vida que estamos dejando. Te interrumpí, no discúlpame, pero sí, yo recuerdo que había 2 cuerpos y de la otra persona había muy poquita gente. Sí, es verdad, que sí fue muy conmovedor y yo creo que fue una de las experiencias más cercanas que hemos tenido. Yo creo que incluso los niños han tenido con la muerte, ¿no? Porque sí, realmente hubo muchos niños, y creo que hasta los niños de cuarto, las niñas y los niños le hicieron su carta y fueron y se la llevaron y se la dejaron al profe el día en que se fue, no el día que lo enterramos. Y fue, como te digo, muy desgarrador, pero también fue muy emotivo a la vez, porque también los niños a lo mejor se quedan y nos quedamos con este recuerdo doloroso, pero también con todo lo que nos dio, con todo lo que nos daba. Cuando él fallece yo tenía 1 año y medio de conocerlo, o sea, él había trabajado conmigo y con mi grupo el año que yo llevaba en Spavi. Igual. Pero todos los días yo me acuerdo mucho que era el único profe que llegaba y siempre llegaba bien sonriente, todo el tiempo. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? No, pues bien, profe. Y muy amable, siempre. Entonces, fue este tipo de personas que cultivan algo muy bonito, ¿no? Un recuerdo que realmente es significativo y que lo deja en alguien en quien realmente le va a servir, ¿no? Porque yo creo que sí, dejarle algo a un niño es tener una marca allí para siempre. Y creo que eso fue lo que dejó el profe Otoniel. Y creo, como lo que yo te mencioné al principio, hace rato, el hecho de cambiar el mundo siendo maestro. El profe Otoniel sí fue una persona que cambió el mundo de esos niños. Muchos niños después de esa muerte, después de su partida, se metieron más al dibujo, se metieron más a meterle un poquito más al arte, y fue por lo que el profe marcó su vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Laura. Creo que hemos estado platicando ya de estos temas y creo que ha sido muy interesante. Cubrimos muchísimas cosas, pero espero que todas las personas que están escuchando reconozcan que no somos profesionales en el área y que nuestros comentarios tal vez no deben de ser tomados como ley, ¿no? Sino es un punto de vista que compartimos con las personas que puedan escuchar y sabemos que hay personas quienes opinan lo contrario y bueno, pues esperamos que puedan comentar y buscar que este podcast pueda continuar, pueda haber temas así como que pueda haber otros temas en los que podamos participar y que las personas que están escuchando puedan disfrutarlo, puedan recordar ciertas cosas también de su vida. Y vaya, me he estado enfocando mucho en lo positivo, pero sí, que busquen sacar las cosas buenas que les puedan mejorar su vida, ¿sí? Que puedan hacer un poquito más una mejor persona. Entonces, muchas gracias, Laura. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este momento con nosotros y pues esperamos vernos en otra ocasión. Claro, y si se da, pues a lo mejor ahorita fue algo muy relajado y muy positivo, muy nos queremos mucho, pero pues la próxima vez igual le hacemos un debate y nos agarramos del chongo. Es que por eso yo lo manejé así tan positivo, porque sé que me darías duro, pero claro que sí, yo estoy abierto a muchas cosas que creo, cosas que no creo, y vaya, podemos defender ciertas cosas y platicar de un poquito de cosas más oscuras, un poquito más llenas de luz o lo que quieras, pero sí creo que podemos compartir esto, y es lo que te digo, compartir lo que uno piensa para dentro del respeto, como dices.